Digo, nuevamente, buenas noches, muchas gracias por la puntualidad. Me voy presentando y voy presentando el curso mientras que ingresan los demás participantes. Por ahora tengo a Diego, Hernán, Juliana, Kelly, Sebastián, Viviana. Eh, ¿Me confirman si me escuchan allí bien? Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Perfecto. Mi nombre es Jimmy Alexander Marín Barón, soy economista, soy magíster en administración. Los voy a acompañar en este ciclo en el espacio académico Economía General. Entonces, aquí hay una cantidad de temas económicos los cuales vamos a tratar y tenemos que eh, optimizar al máximo los criterios que vamos a hallar en este momento. Entonces, las tutorías van de 6:30 a 9:30. Hoy les voy a compartir lo que son los temas que vamos a trabajar, cómo los vamos a desarrollar. Vamos a elegir el representante del grupo y más o menos a las 8 estamos terminando la tutoría de hoy para que entre todos me ayuden a dar los parámetros a trabajar este ciclo. Eh, en economía general, ahorita quiero que ustedes me hagan una presentación allí y me digan qué expectativas tienen del curso. En economía general podemos hablar de una cantidad de temas y la mayoría están relacionados con economía. Si ustedes me dicen hoy un tema, por ejemplo, el precio del dólar, el precio del café, un problema de orden público, todo tiene que ver con economía. Todo tiene que afectar de alguna manera los precios, la oferta, la demanda, el equilibrio de todo ese eh, entrelazado económico. Muy bien, antes que todo, quiero mostrarles el acta de concertación por aquí. Ahorita nos presentamos, regáleme un segundo. En el acta de concertación coloqué principalmente por acá las fechas de las evaluaciones. Yo evalúo en la semana 3, en la semana 6 y en la semana 8. Si de pronto ven muy pequeño en pantalla, le dan doble clic a la pantalla allí y mejoran la visibilidad. Entonces, se van a sacar cuatro notas, tres notas de parciales que equivalen al 25% cada una y una nota de seguimiento. Esa nota de seguimiento equivale a todos los talleres, trabajos, participación, mesa redonda, consultas que realicemos durante el ciclo, entran allí en seguimiento y equivale al 25%. De resto, el primero, segundo y tercer parcial, cada uno el 25% para completar allí el 100%. El, ustedes me ayudan a confirmar allí, me da que para la tercera tutoría la fecha es el 27 de agosto. Allí tendríamos el primer parcial. Para la segunda tutoría, perdón, para el segundo parcial sería el 17 de septiembre. Y para el parcial final sería en la semana 8, el 1 de octubre. Allí terminaríamos nuestras tutorías. Ustedes me confirman si las fechas están claras aquí. Muy bien. Eh, Sí, señor. Perfecto. Para evaluar economía general, a mí me gusta más enviarles un archivo con unas preguntas donde se tenga como la posibilidad de responder preguntas abiertas. Me interesa mucho la interpretación que ustedes tengan de cada tema. No quiere decir que porque estemos de pronto pensando diferente a otra persona, la respuesta está mal. No. Simplemente hay una cantidad de interpretaciones. Yo siempre les digo, por decir algo, si alguien de ustedes me dice que la economía, por decir algo, de un país como Venezuela está bien, pues yo les digo, perfecto, susténteme por qué, qué bases tienen ustedes para decirme que está bien esa economía. O si me dicen que la economía de Venezuela está mal, pues yo les pido también, díganme por qué creen ustedes que la economía de Venezuela está mal. Y entonces simplemente hay que tener como unos argumentos. Recuerden que en economía, cada vez que se hace con un hecho,
se tienen muchas consecuencias, no solamente se tiene una consecuencia. Hay que tener en cuenta que si, por decir algo, ¿qué sucede si aumenta el precio del dólar? Entonces algunos de ustedes me dirían, no, pues paga mejor la libra de café y ya. No, en economía son una cantidad de situaciones y de consecuencias que tienen que ver con un solo hecho. El hecho de que el precio del dólar, por decir algo, esté alto, significa que de pronto nos están pagando la libra de café a un mejor precio, se están beneficiando los campesinos están contratando mayor mano de obra, están comprando más fertilizantes, más fumicidas, compran herramientas, pagan seguridad social, mandan sus hijos a la universidad, compran más comida, siembran más terreno, una cantidad de cosas, diversifican sus cultivos. Entonces, miren que un solo hecho como el que acabo de decir, que sube el precio del dólar, no tiene como una única consecuencia, sino que es como el desenlace de una cantidad de consecuencias más. Así necesitamos analizar esa parte económica. Cuando a veces nos hablan de económico, la sección económica en las noticias. Nosotros regularmente lo que hacemos es pasar el canal de televisión, pero resulta que todos esos temas económicos que nos dan allí nos sirven como base para analizar la expectativa que se tiene de negocios, si estamos pensando en montar un nuevo negocio, si estamos pensando ir al exterior, si estamos pensando en ahorrar, en abrir una inversión, en comprar en bolsa de valores. Cada información financiera, cada información eh, económica nos sirve como base para una cantidad de cosas, como la carrera de ustedes tiene que ver con toda esta parte administrativa. Resulta de que allí, no importa, los que acaban de llegar, bienvenidos, bienvenidos. Apenas estoy saludando, apenas me estoy presentando. Hoy vamos a dejar claro los temas que vamos a trabajar, cómo los vamos a evaluar. Eh, Ahorita se presentan ustedes, les hablo algunas generalidades y una tareita que les voy a dejar en plataforma para la próxima semana. Entonces, les estaba diciendo que de acuerdo a la carrera de cada uno de ustedes, pueden ser contadores, administradores de negocios, administradores de empresas, eh, la carrera que tengan tiene que estar muy relacionada con economía. Recuerden que ya les había dicho, todo tiene que ver con economía. Simplemente si la inflación se dispara, pues simplemente tiene una consecuencia directa en nuestro bolsillo y es que perdemos poder adquisitivo. Si perdemos poder adquisitivo, simplemente podemos ir al mercado a comprar menos cosas. O sea que si yo compraba un determinado número de un producto, ya no puedo comprar lo mismo. Ya lo que me estoy ganando solamente me alcanza para comprar menos. O algunas veces por sustituir algunos productos porque el dinero ya no me alcanza. Entonces, cualquier efecto económico tiene que ver con la parte que nos interesa a nosotros, la parte personal, la parte académica, la parte empresarial. Y con ello también va unido el desarrollo económico del país. Muy bien, antes de iniciar, ustedes me dicen, este porcentaje que tenemos aquí de notas, este no es negociable, estos son los parámetros que tiene la universidad, nosotros nos tenemos que ceñir a ello. Las fechas, si las colocamos nosotros, a mí me parece y siempre he trabajado que las fechas más adecuadas son la semana 3, 6 y 8 para los tres parciales y para este ciclo nos corresponde a estas fechas que tienen aquí en pantalla. Muy bien. Ya les dije que los parciales son con preguntas abiertas, hago preguntas de falso y verdadero, hago preguntas de relacionar, siempre con el hecho de abarcar el mejor número de temas posibles. En economía se pueden manejar dos modalidades para aprender. Una es la parte teórica, únicamente hablar, hablar y hablar de teorías y hablar de autores y hablar de situaciones económicas. Y otra es la parte como práctica, la parte matemática donde se halla el excedente, la escasez, el punto de equilibrio, la elasticidad, el comportamiento en el mercado. Entonces, a mí me gusta trabajar ambos. ¿Alguien me dice algo?
Muy bien, a mí me gusta trabajar ambos simplemente para que no quede como tan monótona la tutoría. Yo hablo en las primeras tutorías más que todo de una parte matemática, donde hacemos operaciones matemáticas, hacemos gráficos en el plano cartesiano, eh, hallamos allí unos comportamientos del mercado. Y en las últimas tutorías ya son un poquito más teóricas, donde hablamos del Banco de la República, hablamos de economía internacional, hablamos de la balanza de pagos, de la importancia de las ventajas comparativas y ventajas competitivas. Entonces, hago como la mitad de la parte teórica y la mitad de la parte práctica para que se nos quede como más aplicado. Esta materia es transversal. Todas las carreras deben ver economía por la importancia que tiene en la interpretación de cualquier tipo de trabajo que vamos a realizar. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿O está claro? No, señor, está claro. Muy bien, muchas gracias. Resulta, chicos, que yo quisiera escucharlos. Quisiera escucharlos. Yo creo que para todos ustedes esta es la primera tutoría que tienen conmigo. Se me olvida decirles que llevo 10 años aproximadamente en la Universidad Remington y también soy profesor de la universidad pública. Entonces, me gusta mucho hablar de estos temas, me gusta mucho que ustedes participen y den su opinión. No tienen que estar de acuerdo conmigo con lo que yo diga. Si alguna cosa ustedes dicen, no, yo no estoy de acuerdo porque a mí me parece que el negocio de Colombia sí es la minería, o el negocio de Colombia es el café, o el negocio de Colombia es el fracking, que se está hablando ahorita mucho del fracking con lo de extracción de petróleo mediante eh, fractura de roca. Hay unos temas totalmente buenos para discutir, entonces yo tengo mi percepción, ustedes pueden tener otra, no hay ningún problema con ello, simplemente traemos los temas a debate. Entonces, yo quiero escucharles a la presentación a algunos de ustedes. De pronto no muchos porque son como 17 hasta el momento, pero sí quiero que algunos se presente, me digan si es la primera vez que tienen la tutoría conmigo y qué expectativas tienen del curso o de la carrera. Bueno, profe, buenas noches para todos. Mi Buenas nombre es noches. Diana Serna, pertenezco al programa de Contaduría Pública y pues las expectativas que yo tengo con la materia es pues como tal poder aprender. Me encanta mucho lo de la bolsa Excelente. y pues estoy tratando de como de irme por esos lados, entonces quisiera mucho saber sobre las monedas mundiales, cómo es el comportamiento. Me encanta eso. Excelente, excelente, Viviana. Es un tema muy de actualidad, es un tema que los jóvenes hace algún tiempo atrás poco se interesaban. Es más, había como poco interés o poca capacitación en los medios sobre el tema de bolsa, valores, todo esto bursátil. En este momento encontramos mucha información en la web, encontramos buenos libros. La bolsa de valores de Colombia se ha ido diversificando como para llegar más fácilmente a mayor parte del público. Y eh, aparte de eso, hay una cantidad de plataformas, hay algo que se llaman demos, que se pueden hacer simulaciones. También hay otra universidad, por ejemplo, la Universidad del Quindío, que ustedes están invitados allí cordialmente. Hay bolsa de valores para que vayan y observen cómo funciona y miren los cambios de valor de las acciones de las empresas que cotizan allí en tiempo real. O sea, cuántas se han negociado hoy, si el precio tiende a la baja, si el precio tiende a subir. Y bueno, hay una cantidad de cosas que también dan unas capacitaciones técnicas como para hacer gráficos en Excel para mirar el comportamiento de dichas acciones. Entonces, muy interesante que tengas esas aspiraciones, Viviana. Bienvenida al curso.
Sí, profe, por lo menos en estos momentos estoy operando todos los días en la mañana en una plataforma porque me interesa es como eso, veo que casi por la mañana. Perdón, Viviana, un segundo. Cristian, ¿me colaboras con el micrófono, por favor? Ahorita dice, Cristian, por favor, puedes apagar el micrófono y cuando vayas a intervenir lo puedes encender. Viviana, te escucho. Todavía hay como interferencia. Sí, un segundo yo miro. Algunos tienen como el micrófono encendido. Eso le iba a preguntar, ¿el mío está encendido o apagado, profe? José Luis. Ya miro, José Luis. Ustedes tienen abajo, en la parte de abajo de la pantalla, un micrófono. Ustedes lo miran allí si está en rojo o si está en verde. Ah, si está en verde está encendido. Perfecto, yo lo apago. Exacto, sí. Exacto. Exacto. Ahí está apagado, José Luis. Muy bien. Viviana, te escucho. Bueno, profe, que yo estoy operando en demo por las mañanas. Me encanta porque el comportamiento de la bolsa es muy diferente. De 7 a 10 de la mañana se comporta con tendencia a la alta. Después de ese horario tiende a bajar muchísimo, entonces estoy tratando de operar en ese momento antes de lograr invertir pues como tal dinero real, pero sí me ha parecido muy interesante las variaciones que hay. Excelente. Eso es como todo, eso es lo que más me gusta como de ver esta materia, porque no sabía pues que la iba a ver, pero me encanta porque yo sé que con eso voy a fortalecer los conocimientos que estoy adquiriendo, porque pues como tal sigo una persona en YouTube y pues he tratado pues como de tratar de entender todo lo que tiene que ver relacionado como con eso, con las acciones y con la bolsa. Muy bien, Viviana. Antes, hay unos consejos que es, antes de invertir en bolsa y arriesgar, hay que prepararnos muy bien y saber que esos efectos económicos que suceden alrededor del mundo entran a afectar las acciones, entran a afectar los precios. Es bastante interesante todo este trabajo. Entonces, bienvenida y vamos a discutir unos temas por aquí parecidos y claro que nos van a interesar. Muchas gracias por la intervención, Viviana. ¿Alguien más se quiere presentar, chicos? Buenas noches, mi nombre es Claudia Elena Benavides, estoy en el programa de Contaduría Pública, aspiro pues en esta asignatura a aprender muchísimo, también me llama mucho la atención como tal la economía en general, entonces me gustaría aprender mucho sobre eso y sobre todos los temas que esta abarca. Gracias. Muy bien, Claudia, bienvenida, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, buenas noches, como habíamos hablado ahorita, mi nombre es José Luis Urbano, estoy estudiando gestión logística, es una nueva opción laboral que tengo en este momento. Actualmente laboro como almacenista en Bell Colombia, eso queda abajo, de Tebaide hacia abajo, todo lo que tiene que ver con exportación, almacenes, manejo muy bien el sistema Geminus hasta el momento. Y pues esta carrera es muy importante porque a muchos no nos enseñan o no nos preparan para los diferentes retos que tenemos en la parte económica, cómo invertir el dinero, cómo utilizarlo, cómo fluye por nuestras Much- manos. Entonces, el colegio nos enseña muchas cosas menos lo que tenemos que saber realmente en nuestra vida adulta. Espero aprender mucho de su conocimiento y experiencia y compartirlo con compañeros y demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis, por la presentación. Excelente que estés estudiando en la parte logística y que estés conectado laboralmente también con ello. Supremamente interesante. En estos días escuchaba que hay como déficit, ¿cómo se puede decir? Como escasez de profesionales en este tema en la región, en todo el eje cafetero. Entonces, estás muy bien enfocado allí también. Claro que sí. Aquí vamos a mirar la parte técnica, vamos a mirar lo de algunos pensadores, pero nos abre las puertas y nos abre la visión para interpretar mejor la realidad económica de la región y del país. Muy bien. ¿Alguien más? Otras dos personas que se presenten y les digo los temas que vamos a trabajar. Profe, yo, Buenas noches. buenas noches. Señora, Ah, bueno. Vale, hablas. Luego yo. sí, te escucho. Bueno, mi nombre es Kelly Joana Gutiérrez. Profe, ya nos habíamos visto en ocasiones anteriores en la Universidad del Quindío el año pasado. Sí. Muy bien. Bueno, soy de Contaduría Pública y mis expectativas no son todas. Yo sé que pues ya he visto muchas clases con el profe, sé que aprendemos mucho y no, profe, quiero seguir aprendiendo.
Excelente, excelente, Kelly. Muchas gracias, bienvenida. ¿Alguien más? ¿Otra persona? Profe, buenas noches. Mi nombre es Juliana, estoy en el programa de Contaduría Pública. Me gustaría aprender las técnicas o los procedimientos que se deben llevar correctamente para una perfecta economía, ya sea en la rutina o ya sea en una empresa o no sé. También me gustaría saber sobre los intercambios que se hacen con otros países y seguir aprendiendo. Esperar a que este espacio sea ameno con mis compañeros y contigo. Excelente, Juliana, bienvenida, muchas gracias. Como siempre, las niñas se les facilita más la presentación. José Luis no nos sacó la cara por los caballeros. Simplemente, bienvenidos a todos. Tengo 17 en el grupo. Vamos a debatir, vamos a preguntar. Algunos tienen unas interrogantes económicos allí supremamente puntuales. Alguien quiere hablar sobre las exportaciones, importaciones, otros sobre la parte de valores, pues aquí de pronto no vamos a profundizar mucho en la parte de valores por el tiempo, que es un poquito medido, pero sí por allá más adelante les puedo hacer unas invitaciones que les puede servir o les puedo compartir algunos links que también les pueden servir mucho. Entonces, chicos, para el tema, un segundo, yo por aquí abro el parcelador, les voy a decir qué temas vamos a tratar inicialmente. Un segundo. Y cómo los vamos a trabajar. Muy bien, yo creo que por aquí lo están viendo. Yo voy subiendo por acá. Antes de que se me olvide, chicos, ¿quién es el representante de grupo? ¿Ya tienen representante de grupo o lo elegimos? O cualquiera se quiere postular. No, profe, no tenemos, Profe, en yo me esta quiero materia no postular. tenemos, porque la que tenemos es en informática. Ah, ya, Profe, yo me señora. quiero postular. Perfecto. ¿Cuál es el nombre? Eli Joana Gutiérrez. Perfecto. Voy a colocar por aquí Kelly. Y mañana te envío el acta de concertación eh, simplemente para que me la revises. Bueno, profe. Sí, señor. Y si está bien con lo que hablamos, las fechas y los porcentajes, entonces me la devuelves al correo firmada. Si de pronto está diferente a lo que hablamos en la tutoría, pues me haces caer en cuenta para que lo arreglemos. Muchas gracias, Kelly. Resulta Bueno, de que, un momento, yo hago por aquí algo. Chicos, recuerden que a algunos de pronto se les puede dificultar llegar a la tutoría a las 6:30 o alguno por X o Y motivo no puede conectarse por un sinnúmero de razones. Yo voy grabando las tutorías y en el transcurso del otro día o al segundo día, yo les subo la tutoría a plataforma para que ustedes las puedan revisar. Sobre todo cuando estamos hablando de esa parte como de operaciones matemáticas, que a veces no le queda a uno como muy claro, o sea, si aparece alguna duda, yo les subo la tutoría para que ustedes la puedan repetir las veces que sea necesario. De todos modos, en plataforma les coloqué un link donde podemos dejar las dudas allí. Tanto yo como los demás estudiantes pueden ayudarme a darle solución a las dudas, a los interrogantes que se presenten allí. Muy bien, resulta chicos de que como la primera tutoría de hoy es de lo que estamos hablando, de esas generalidades económicas y de lo que tiene que ver con la evaluación. Luego, para la próxima tutoría, vamos a hablar lo que es la oferta, la demanda, el punto de equilibrio, el excedente y la escasez. Este es el comportamiento del mercado desde el punto de vista microeconómico, o sea, cuál es el comportamiento de una persona o de una familia o de una empresa, o sea, de la parte micro, todavía no a una parte general. Pero si vamos a ver el comportamiento allí de los precios, vamos a graficar en el plano cartesiano, vamos a interpretar cada uno de los resultados que nos den. Eso lo vamos a explicar supremamente bien en la próxima tutoría. Luego vamos a graficar. Luego graficamos todos esos resultados, miramos cuáles son las ecuaciones que se deben trabajar, cuál es también la interpretación y en esa tercera tutoría hacemos la evaluación.
Entonces, allí pues vamos a utilizar bastante la parte matemática. Luego viene lo que es los gráficos de elasticidad, de interpretación, de teoría del productor, de teoría del consumidor. Recuerden que piensa muy diferente el comprador y el vendedor. Regularmente, por decir algo general, es el vendedor siempre quiere vender al mejor precio posible y el comprador quiere adquirirlo también a un precio más bajo. Entonces, simplemente allí se encuentran y tiene que haber un equilibrio entre los dos, también dependiendo de la competencia que se dé. Tenemos que ser supremamente hábiles allí porque en economía tenemos que hablar cuando hay competencia perfecta, competencia imperfecta, cuando se habla de monopolio, oligopolio, monosomio, entonces que son modelos de mercado que simplemente en algunas ocasiones son o presentan desventaja para el consumidor final que somos nosotros. Cuando se habla de monopolio se dice que es solamente una empresa o un oferente que está sacando productos o servicios al mercado. Entonces, allí simplemente, ¿qué ventajas tiene esa empresa? Simplemente que puede colocar el precio que le provoque y los consumidores no tienen punto como de cambio. No tienen punto de cambio, tienen que ceñirse a los precios que dan los productores como tal, y eso hace que simplemente se dé como algo de mercado imperfecto. Ya luego les voy a explicar lo que significa el oligopolio, el monosomio y la competencia perfecta. Muy bien, luego por allá en la otra tutoría viene lo que son los conceptos macroeconómicos. Ya cuando hablamos de macroeconomía no estamos hablando ni de un individuo, ni una familia, ni una empresa, sino que estamos hablando en general. Tomamos todo el gremio, digamos, los colombianos, los 50 millones de colombianos, por eso hablamos de un PIB per cápita, aunque el PIB per cápita en Colombia de pronto sale un poquito de la realidad, pero así se toma matemáticamente y así hay que tomarlo. Recuerden que el PIB es el Producto Interno Bruto del país, o sea, todos los bienes y servicios producidos en una economía en un periodo de tiempo. Casi siempre se determina a un año, pero el PIB per cápita significa de ese ingreso del país dividido el número de habitantes, que en este momento somos aproximadamente 50 millones, ¿cuánto es el ingreso de cada persona? Entonces, algunas personas dirán, pues ese ingreso per cápita no es real, porque si yo me gano el mínimo, no ni siquiera se acerca a ese ingreso promedio, pero es que hay otras personas que ganan mucho más y entonces ahí está la diferencia. Colombia se ha caracterizado por tener como una diferencia de ingresos muy marcada. Algunos pocos ganan mucho dinero y una gran proporción de la población ganan poco dinero. Entonces, simplemente allí hay que analizar esa parte económica que tiene que ver mucho con los negocios, con el poder adquisitivo, con el nivel educativo, con algunas veces fugas de cerebro. Las personas terminan una carrera, son muy buenos profesionales, pero ven opciones más rentables o más beneficiosas en otro país y simplemente deciden partir y eso es bastante delicado también para la economía colombiana. En este momento hay muchos temas económicos que podríamos hablar y nos quedaríamos mucho tiempo aquí discutiendo. Por ejemplo, los efectos de la pandemia ha traído condiciones negativas para la situación económica del país. Muchas empresas han cerrado, otros han despedido personal, otros están pensando en que ya se va a reactivar la economía, que ya volvieron a abrir los restaurantes, los bares, que ya la mayoría de la población está vacunada y que va a haber una reactivación económica muy buena. Yo espero que eso se dé lo más pronto posible porque necesitamos volver como a ese dinamismo económico, que haya harto dinero fluyendo en la economía y de esa manera se nos facilite a nosotros poner un negocio o simplemente salir al mercado laboral. Entonces, allí es algo, hay muchos temas de dónde tratar ahorita. Hay algo en Colombia particular, pues, y es que últimamente también se ha dado el efecto de los paros
y con un efecto, como diría yo, devastador, supremamente dañino para la economía. Algunos manifestantes la han tomado contra el servicio público, la han tomado contra las entidades del Estado, lo han tomado contra las entidades bancarias, y eso me parece supremamente delicado. No sé la percepción o no sé cuál es la mentalidad o la finalidad de atentar contra los recursos públicos. Recuerden ustedes que todo lo público sale de nuestro bolsillo. Ustedes pagan impuestos, ustedes, sus padres pagan impuestos, las empresas también, y simplemente con esos impuestos que estamos pagando, con eso se construyen las vías, se construyen el servicio público y una otra cantidad de cosas que muchas veces cuando se hace un daño de estos, se le está haciendo daño a la población, a la misma población como tal. No sé qué percepción tienen de eso, chicos. Alguno que me diga si están de acuerdo o no, o si es bueno que se vandalice el servicio público y los bancos. Profe, la verdad no genera nada, sino que genera más violencia, pero tristemente en Colombia, a través de su historia y con su situación de violencia, muchos de los impactos que genera en su momento es esos actos que generan boom, noticia, escándalo. Pero si miramos qué está pasando con todos los acuerdos en este momento o todo lo que se hizo ahí en la bulla que se hizo, muchos no tenemos claridad, solamente poníamos atención cuando se genera este tipo de actos, que de por sí se llevan muchas situaciones, obvio, pero realmente no estoy de Es- acuerdo, pero en Colombia la cultura. Exactamente, muy bien allí la participación del caballero, totalmente de acuerdo. Hay algo supremamente peligroso y es la desinformación. Algo muy peligroso es la desinformación y muchas veces comienza a rondar por los medios sociales, por las redes sociales, y la gente cree en las redes sociales. Entonces a veces es una población que es fácil de manipular porque no se ilustran bien, no leen, no conocen la realidad o simplemente hay un descontento y se dejan manipular fácilmente. Estos días me llamaba la atención que una de las personas que capturaron por daños que se han hecho en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y le decían que por qué había hecho eso. Y la única respuesta que dijo era que le habían dado 70.000 pesos y que cada vez que saliera a hacer daños, cada día, por cada día le iban a dar 70.000 pesos. Y entonces uno dice, pero pues quién se está financiando, quién se está beneficiando de esto, me parece supremamente delicado. Lo otro es que también inicialmente los que comenzaron a protestar y todos decían que era ustedes me ayudan a hacer memoria, creo que era por la declaración de renta, que iba a aumentar la declaración de renta, que iban a aumentar los impuestos, que iban a aumentar, Lo de la reforma tributaria. exacto, lo de la reforma tributaria, que se iban a aumentar los impuestos y que la gente iba a entrar a declarar. Y entonces estas personas que iniciaron los disturbios, yo diría que pues no se están ganando un salario de más de 8 o 10 millones de pesos, no están declarando, de pronto no tienen propiedades por más de 200 millones de pesos. ¿Y por qué se ven tan afectados por lo de la declaración de renta? En cambio, los que de pronto sí tenían esos recursos nunca salieron a protestar. Los que sí tienen mucho dinero, mucha plata y muchos vehículos costosos nunca protestaron. Y entonces yo diría, si les van a aumentar esa declaración de renta a la gente que tiene plata, pues el pueblo en sí se va a beneficiar, porque los que tienen mucho dinero van a pagar mayor declaración, los que tienen menos dinero, menos recursos, no van a pagar declaración, pero se van a ver beneficiados con ese mayor volumen de dinero que van a pagar los que sí tienen, pero pues protestaron más los que de pronto tenían posibilidad de recibir que realmente los que estaban interesados en pagar. Conocí varias personas que me decían muy sencillamente, Jimmy, yo pago de declaración de renta mensual simplemente 4 o 5 millones de pesos. Pero dice, yo no tengo problema en que me suban la declaración en 20, en 25 o en 30 millones de pesos mensuales. No tengo problema con eso. A mí me parece hasta justo.
yo gano buen dinero, tengo unos buenos ingresos, tengo unas buenas empresas, trabajo muy bien en Colombia. Si me aumentan de lo que estoy pagando a unos 20 o 25 millones de pesos, yo no tengo ningún problema. Pero sí las personas que no estaban pagando, sí crearon problema y polémica. Entonces hay un descontento social ahí bastante marcado que en la parte económica le puede hacer mucho daño al país y hay mucho tema de dónde cortar ahí. Aparte de eso, que se están acercando las elecciones presidenciales y cuando se acercan las elecciones presidenciales también se crea como esa incertidumbre económica. Los inversionistas extranjeros como los inversionistas internos comienzan como a retener el dinero para mirar quién va a quedar en el poder, si seguimos invirtiendo en Colombia o si nos llevamos el dinero para otra parte. Entonces suceden cosas bien particulares en condiciones pues normales en Colombia. Simplemente esa desestabilidad económica hace que las personas no inviertan como lo venían haciendo en un ambiente de confianza y cuando no invierten se dispara el desempleo y si se dispara el desempleo las empresas venden menos y cuando las empresas venden menos simplemente comienzan a despedir personal, entonces allí es el efecto espiral. Algo negativo va trayendo más cosas negativas y si hay más gente desempleada, hay menos poder adquisitivo, las empresas venden menos, se incentiva la delincuencia, la inseguridad, hay menos personas y empresas pagando impuestos al Estado, entonces el Estado se va a ver más limitado para pagarle los sueldos a todos los funcionarios públicos y en todo lo que gasta el Estado, como son las carreteras, aeropuertos, terminales, colegios, hospitales, universidades, las fuerzas públicas, en auxilios que se le dan a los más necesitados, entonces ya comienzan a haber apuros económicos supremamente delicados. Entonces, allí cuando hablamos de la parte macroeconómica, hablamos de esos agregados económicos, muy importante hablar del PIB, hablar del desempleo, hablar de la inflación, hablar de la balanza de pagos y esos temas los vamos a hablar por aquí muy a menudo para que salgamos lo mejor empapados posible. Luego vienen por allá las políticas macroeconómicas. Esas políticas macroeconómicas son la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria. Esa política monetaria es directamente manejada por el Banco de la República. El Banco de la República es autónomo desde la Constitución de 1991. Luego les voy a explicar con lujo detalles que se refieren con que es una entidad autónoma. Y chicos, no le paramos nosotros muchas bolas a lo del Banco de la República, pero cumplen una tarea supremamente importante. El que ustedes estén ganando más dinero, el que ustedes o el que el país esté creciendo económicamente, que haya más posibilidades de inversión, que haya estabilidad en la moneda, que haya buena gestión económica en el país, una cantidad de cosas, se lo debemos al Banco de la República. Un Banco de la República manejando esa política monetaria bien, y yo se los puedo decir aquí, en Colombia esa política monetaria ha sido muy bien manejada. Hasta hace poquito había un señor de gerente allí, fue dos veces gerente, el señor José Darío Uribe. eh, Algunos hablan que es el mejor economista del país. Yo estaría muy de acuerdo con decir que eso es verdad. Luego pasó un señor de apellido Echandía, creo que era apellido Echandía o Echavarría, y es supremamente delicado ese manejo. Simplemente en el Banco de la República hay una mesa de la Junta Directiva donde hay 7 miembros que toman las decisiones, la mayoría de ellos son economistas, toman las decisiones que nos afectan a todos, nos afecta el bolsillo, nos afecta el ingreso, nos afecta una cantidad de cosas. Entonces, muy importante el Banco de la República, la tarea que hace. Algunos de ustedes dirán, pero yo el Banco de la República no puedo ir a abrir una cuenta de ahorros, ni una cuenta corriente, ni una tarjeta de crédito, ni solicitar un crédito eh, a esta entidad. Tienen toda la razón, pero es que el Banco de la República, aparte de encargarse de la emisión de la moneda, también se encarga de esa parte de la política monetaria, la política cambiaria, las tasas de interés que imponen las entidades bancarias.
estipula la tasa de usura y por aquí en esta tutoría vamos a hablar muy claramente de ello porque es algo supremamente interesante, me gusta mucho. Y la parte fiscal, que era lo que estábamos hablando ahorita, la parte fiscal viene del fisco, o sea, del dinero del pueblo y todos los impuestos que se recaudan a nivel país, en nuestro país es la DIAN el encargado de eh, recaudar estos dineros. Son muchos los dineros porque entran por muchos rublos y simplemente con ese dinero es que el gobierno puede darle el dinamismo a lo que ya les decía a ustedes, a la construcción pública, al pago de empleados públicos, a los subsidios a las personas más necesitadas, a un dinero que hay que tener allí en caso de una catástrofe. Una cantidad de cosas se hace con ese dinero, con el dinero de los impuestos del pueblo. Pero ese dinero tiene que ser supremamente bien manejado, ese dinero tiene que ser muy bien orientado para que cumpla su finalidad. Aparte de eso, para que cree como confianza en los contribuyentes. Y eso es algo de lo que falta aquí en Colombia. Mucha gente evade impuestos, mucha gente echa mano al contrabando y eso le hace mucho daño a la economía. Eh, Nada más, el gobierno a veces decía un estudio que se hizo recientemente que muchas veces el dinero en Colombia no se pierde porque hay manos como inescrupulosas que tienen ganas de apoderarse de lo que no es de ellos. Sí sucede, y eso es corrupción, pero también sucede por desconocimiento, porque a veces sí, las empresas estatales no se preocupan por colocar una persona idónea y que si se necesita un ingeniero, sea un ingeniero y con muy buena carta de presentación, una hoja de vida impecable, sino que a veces por X o Y motivo en algunos cargos se necesita, por decir algo, un ingeniero y va y se nombra un médico. Entonces, simplemente allí se comienzan a hacer como cosas en el aire y eso también hace que se pierda dinero. Simplemente por darles algún ejemplo allí. Entonces, o algunas veces también lo llaman por la parte de la politiquería, hay un buen equipo de trabajo, se está desarrollando un buen trabajo y lo que sucede allí es que simplemente cuando cambia el gobierno, pues cambia todo su equipo de trabajo y ahí se interrumpe, vuelve a comenzar, se desbarata lo que hizo la administración anterior, entonces así es difícil llegar a, a unos buenos términos. Muy bien, ¿alguien quiere aportar algo hasta ahí? No, señor. Muy bien, yo hago una pregunta así suelta. ¿Cómo son invertidos los impuestos que ustedes pagan y nuestras familias pagan en Colombia? Profe, ¿Qué percepción tienen? eh, bueno, para mí personalmente, como dice usted, puede que las personas que manejan esos recursos sepan para qué son, pero cuando los delegan, definitivamente no son bien manejados. Yo veo que Total, dicen inversión de carreteras, las carreteras en mal estado, inversión en colegios, colegios en mal estado. O sea, todavía hay niños que ni siquiera han podido acceder a la educación porque no tienen ni siquiera internet, no tienen una tablet, no tienen un computador. Entonces yo digo, igualdad no hay. Los recursos no están siendo bien manejados en el país. Porque empezando que llegan a las manos del alcalde o los gobernantes y de una vez se desaparece el dinero. Puede que sea para beneficios propios o de terceros, pero no veo que de verdad se haga algo bueno. Y yo creo que con lo de las protestas, yo no estoy de acuerdo con el vandalismo, pero yo creo que en este país si no se hacen ese tipo de cosas y el gobierno no siente que los están presionando, ellos no hacen nada. Me parece muy injusto que hayamos tantas personas que queramos estudiar y no podamos sencillamente porque muchas veces no lo hacemos por la parte económica, no hay los recursos. Conseguir un semestre en estos tiempos es endeudarse, tener que pensar en pago este y cómo voy a conseguir el dinero del otro. Entonces es eso, debería de haber más solvencia. Si hay tanto dinero
porque no se invierte bien, que por lo menos fuera una educación de muy buena calidad, que la salud fuera de muy buena calidad, pero es que eso no se ve en ningún lado. Tenemos el caso de Calarcá, donde los recursos ya se los robaron y el hospital tuvo que cerrar o están en problemas con eso. ¿Por qué? Porque no fueron bien manejados. Entonces a mí me parece que de verdad los recursos o todo lo que nosotros aportamos en todo lo que nosotros pagamos todos los días, porque todos los días somos consumidores, esos dineros de verdad no se están aprovechando para mi parecer. Excelente, Viviana. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Y Viviana nos Profe, dice lo una que yo cosa poco allí sé supremamente es cierta, que el caballero. los recursos son recogidos tanto por entes gubernamentales, lo que es el Estado, el departamento y los municipios. Dependiendo de sus necesidades, el alcalde los maneja con una aprobación previa de lo que tiene que ver con el consejo en presupuestos participativos, en inversiones sociales y recibe lo que son las regalías y otro tipo de situaciones para el manejo de cada situación. El problema radica es en estas personas que tienen el control sobre la fiscalización o el buen uso del dinero. Vemos que el país gasta mucho, mucho en lo que son los cargos públicos, gente que gana muy bien esos cargos, pero pues no sé si es por desconocimiento de las mismas acciones que ellos hacen o porque pues todos escuchamos que un ejemplo que escuché hace poco fue que hasta hace después de 5 años la Contraloría había identificado el robo de lo que tenía que ver con el arroz o la benestarina en todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros. Imagínense, usted 5 años para identificar un hurto en esa calidad o lo que hizo Luspida aquí en Armenia con la valorización. Esos entes de control y manejo de recursos no atacan inmediatamente, atacan es años después y cuando ya tenemos ese problema, ya que se perdió el dinero, casa por cárcel, no tengo los recursos, desaparezco y todo el mundo pierde y todo vuelve y empezamos. Obras iniciadas y lo que mencionó la compañera. ¿Dónde está o cómo se hace para recuperar esos dineros que ya están perdidos? No hay como un buen respaldo en esa parte. Excelente, excelente el aporte de los dos compañeros, muchas gracias. Inicialmente, bueno, con lo que me dice José Luis, creo, muy interesante. En estos días escuchaba a alguien que hablaba de Contraloría o de Procuraduría y simplemente decía, nosotros hallamos cosas, hacemos hallazgos, malos manejos, una cantidad de cosas, pero solamente lo publicamos y vaya a saber si se crea una sentencia o si hay un castigo o si hay algo para recuperar esos dineros, no. Simplemente se hizo el hallazgo y se muestra y pare de contar. Entonces ahí hay como algo deficiente. Claro que sí. Hay otra cosa, es la lentitud en la parte de los procesos en Colombia, como dice José Luis, totalmente de acuerdo. Y con lo que dice la niña Viviana, resulta que también me nombró algo supremamente llamativo y algo muy actual. Hace poquitos meses, yo diría unos 2 meses, 2 meses y medio, salió la ministra de las TIC sacando pecho, muy orgullosa de que se había asignado más de 1 billón de pesos para llevar internet y educación a esas escuelas más remotas en el país. Lógicamente, muchas personas se alegraron por esa noticia y ella estaba muy orgullosa con ello. Pero se comenzaron a hacer las negociaciones y 2 meses después, la noticia esta semana es que hay 70.000 millones de pesos embolatados y no se perdieron en el ministerio, simplemente hicieron una contratación con una empresa que facilita el servicio de Internet. Pues son de las empresas muy conocidas, simplemente pasaron una documentación falsa para la licitación, pasaron documentación falsa para los equipos que compraban en el exterior y simplemente, simple y llanamente hay 70.000 millones de pesos perdidos en este momento. Y la ministra, pues se sabe que ella no se lo robó, pero no supieron hacer la negociación bien con esa empresa y de pronto la empresa sí tenía malas intenciones y pues chicos, esos 70.000 millones de pesos, si no son más, los vamos a terminar pagando nosotros. Tristemente, me dolió mucho. Otra cosa que lo dicen allí los dos chicos que acaban de hablar es lo siguiente y me gusta que hayan tocado ese tema. Chicos, desde el colegio, la escuela, todos nos han dicho que vivimos en un país supremamente rico y que tenemos los pisos términos, que tenemos oro, petróleo, carbón, bueno, una cantidad de variedad de una cantidad de cosas que nos hace muy ricos. Es más, si fuera por eso, nosotros seríamos el segundo país más rico del mundo después de Brasil.
porque Brasil tiene como las mismas cosas que tenemos nosotros, pero no que Brasil por ser tan grande, pues tiene mayor volumen. Pero nosotros no somos el segundo país más rico del mundo, ni Brasil es el primero. Es más, no ocupamos ni los 10 ni los 20 primeros puestos. ¿Qué pasa con eso? Simplemente hay que tener en cuenta, hay otros países que no tienen simplemente casi nada de lo que tenemos nosotros. Voy a hablar de un país como Japón. Japón es una isla pequeña donde habitan 130 millones de habitantes, donde la tierra en su mayoría no es cultivable, donde lo único que tienen son terremotos, huracanes, ciclones, maremotos. Todo esto es lo que tienen ellos allá, no tienen nada de lo que tenemos nosotros, ni oro, ni petróleo, ni cobre, ni carbón, ni nada de esto. Y simplemente son un país pujante, mucha tecnología en todos los países del mundo, hay en presencia de empresas japonesas, algo pasa ahí, algo pasa ahí. Otro país para tener en cuenta es, por decir algo, Suiza. Suiza es un país aún más pequeño del tamaño de uno de los departamentos medianos de nosotros, pero sus ingresos son muy buenos, son fuertes en la tecnología, en la parte espacial, en la parte de farmacéutica, en los bancos, eh, una cantidad en los chocolates, y simplemente es un país muy pequeño y que 8 meses del año ni siquiera pueden cultivar porque está totalmente tapado por la nieve. Entonces, ¿por qué ese país tan pequeño tiene muy buenos niveles productivos y todo eso? Es más, son dueños de creo que 16 o 17 premios Nobel. Bueno, nosotros ya tenemos dos premios Nobel también, uno por literatura y otro por la paz, pero ellos tienen premios Nobel por medicina, por ingeniería, por economía, por una cantidad de cosas supremamente interesantes. Chicos, con lo que ustedes me decían, me dieron pie para decirles esto. Nosotros tenemos que pensar qué hacen esos países ricos para alcanzar ese nivel, porque nosotros no nos asemejamos o no les arremedamos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El primer punto que ellos dicen es, hay que invertir en educación. Si se invierte en educación y en educación de buena calidad, la sociedad como tal comienza a salir de la pobreza, comienzan a haber personas profesionales, nuevas ideas de negocio, mano de obra calificada, nuevas iniciativas, aparece todo lo que es lo de la innovación y tecnología, y simplemente aumentamos los ingresos y aumentamos el nivel económico de la sociedad en general. Cuando no hay una buena educación, como lo decía Viviana, pues simplemente a algunas personas se les dificulta profesionalizarse, a algunos niños se les dificulta ir a la escuela porque no tienen internet, porque no tienen acceso a vías, no tienen luz eléctrica, los profesores no pueden llegar por orden público, una cantidad de como de excusas, y simplemente lo que sucede allí es que se nos está quedando la población sin educación o se nos está quedando sin educación de calidad. Y cuando eso sucede, simplemente quedamos sumidos en la pobreza y seguimos votando por los mismos, no sabemos exigir, nos dejamos comprar por 10.000 pesos el voto o por un tamal o una teja, y simplemente vamos a seguir en las mismas condiciones. Yo digo que Sí, lo primero, señora, qué pena con usted. bien Yo pueda. pienso que en este país, para que de pronto mejoraran las cosas y fuera algo totalmente diferente, si usted se pone a mirar las leyes en esos países de los que usted está hablando, China, Japón, Asia, los entes reguladores son muy drásticos, por lo menos cuando hay una persona que comete una violación. Muchas veces es o cadena perpetua o hasta la misma muerte como condena. Aquí en Colombia, el problema de los recursos, podría haber muy buena educación si no se robaran los dineros. ¿Qué pasa? Si yo como alcalde me robo un dinero, pero si yo sé que si me descubren, voy a poder pagar en mi casa la condena, o si devuelvo un dinero, puede que quede absuelta, entonces yo lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es que no hay quien penalice esas cosas. Si yo me robo unas galletas en este momento, a mí me van a meter a la cárcel, me van a dar por ahí 5 años y no es 10 años por ese robo de esas galletas. Pero si yo me robo la plata de todas las personas que confiaron en mí
para tener la dirección de sea un municipio o un departamento o la misma presidencia, no va a haber ese tipo de control. Para mí, el país puede cambiar si hubiera como un grado de restricción para todas esas personas, que de verdad se condenaran. No esa casa por cárcel, si yo cometo un delito, voy y lo pago en una cárcel, y si ellos lo cometen también que lo hicieran, que vivieran lo que vivimos muchas de las personas que vivimos del común. Es que no es simplemente llegar y robar y desaparecer el dinero y pagar. No, si me descubren, pago con casa por cárcel. Las cosas no son así. Y si usted mira esos países ricos, ellos son ricos por lo mismo, porque si se cometen delitos graves, también se pagan como en en esa misma calidad. Si fue grave, grave se paga. Eso era todo, profe. Excelente, excelente aporte Profe, allí, permítame, señor. complemento a la compañera, es que les comparto una experiencia que tengo sobre los recursos. Aportando Sí, ahí, es que nuestro país, el principio de corrupción nace del principio de oportunidad. Comparémonos con Buenavista, Salento, bueno, Salento no, Fija, otros municipios a la versión de Armenia. Un, un alcalde, me decía un compañero hace poquito, tiene 4 años para que haga todas las labores que tiene que hacer. Hablémonos de Juan Manuel Ríos. Él tuvo que invertir mucho dinero para llegar a esa alcaldía y le debía media vida a una cantidad de personas acá. ¿Cómo hace él para pagar esos, en este momento la alcaldía, todas esas prebendas que tuvo? Obviamente hay unos contratos y beneficios. Y lo que me comentaba este funcionario público es que los alcaldes quedan inhabilitados 2 o 3 años después de su periodo. Obvio, el alcalde tiene que buscar qué va a hacer de 3 años de su vida después, ¿cierto? ¿Qué pasa con algunos políticos? Tuve como conocimiento de primera mano, cuando fui secretario de una junta de acción comunal, un computador Lenovo, todo en uno, Windows 8, hace como 3 años, que estaba como en 800.000 pesos, precio Mercado Libre, llegó a la junta de acción comunal como que pasó por 3 manos en un valor de 3.500.000 pesos. Entonces vemos el incremento total en muchas cosas. Por eso el principio de oportunidad en Colombia nace de que, bueno, yo para qué me mato tanto estudiando o me mato tanto las pestañas donde esta ciudad está llena tiene capacidad de empleo de 1.000 personas y hay 5.000 profesionales. ¿Quién van a hacer los trabajos menores? Va a ser complejo, ¿cierto? Y hay otros que sin ser profesionales tienen muchos mejores salarios por temas políticos y por las palancas. Entonces es un tema muy complejo que la gente dice, bueno, ¿para qué me mato estudiando? Es por esos temas. Gracias. Profe, activa el micrófono, lo tienes activado. qué pena que estaba hablando aquí solo. Resulta que tienen mucha razón los compañeros y resulta que pasa algo en Colombia. Los que cometen actos ilícitos eh, simplemente se sienten como orgullosos. Les gusta que le tomen la foto y se sienten felices. Y es más, el público les hace como referencia por haberse eh, comportado mal con ese erario público. Y sucede, ahorita les doy un ejemplo de ello, que es un ejemplo que me gusta darlo para que ustedes conozcan un poquito de nuestra historia y algo por ahí nos puede quedar supremamente interesante. Me decían algo como esto, bueno, en estos días escuchaba en Pereira, perdón, en Manizales, a este señor japonés, este colombo japonés que se llama Yokoi Kenji. Y simplemente da un ejemplo así pequeñito, yo se los voy a dar y ustedes me dicen si eso aplicaría por aquí en Colombia. El hombre decía que una vez en Japón, en el metro, y es un metro muy concurrido porque imagínense para mover tantas personas en esa isla tan pequeña, eh, se les dañó una máquina, la máquina registradora donde la gente deposita el dinero o donde la gente pasa la tarjeta para ingresar al metro y simplemente se les dañó. Entonces, lo que hicieron fue sacarla, desatornillarla y llevársela y dijeron, pues vamos a dejar unas horas aquí esta parte sin la máquina, mientras que vamos la reparamos y la volvemos a traer, mientras tanto que siga la gente pasando sin pagar el pasaje, por 2 horas aquí en el metro no pasa nada. Pero cuando comenzaron a llegar los japoneses al metro, encontraron que no había la máquina para pasar la tarjeta ni para depositar el dinero. Entonces lo que comenzaron a hacer fue dejar el dinero en el suelo, en el puesto de la máquina.
el dinero del pasaje. Y alguien que llegaba con un dinero con un billete de mayor denominación, pues dejaba el billete de mayor denominación y se devolvía él mismo con las monedas y billetes que habían en el suelo. Lo particular fue que cuando llegaron los ingenieros nuevamente a colocar la máquina allí ya reparada, ahí estaba el dinero de las personas que habían pasado por el metro. No sé si ustedes, eso pasará por aquí en, en Transmilenio. No creo que eso pase por acá en nuestro país, pero miren que son cosas muy marcadas como de respeto, de educación, de orden, de disciplina, de respeto por los demás, una cantidad de cosas bien llamativas. Lo que les iba a decir, chicos, es en esa parte política. A ustedes les gusta tocar como esa parte política y yo les cuento esto. Eh, y- bueno, ustedes están muy jovencitos, apenas habrán conocido unos 2 o 3 presidentes atrás, pero yo hago una pregunta, ¿qué presidente les ha parecido a ustedes como buen presidente que ha hecho una buena gestión? De los que hayan conocido o de pronto de los que hayan leído, o ninguno ha hecho una buena gestión. Ese silencio me dice demasiado. No hay ningún presidente como que haya Pero bueno, llenado la... Señor. no, hemos tenido una historia de corrupción terrible, hermano. La verdad, yo Esa- tengo, o sea, no nos han dejado nada bueno. O sea, es Muy algo bien. muy honesto. Usted lo Es dijo la, desde el per- principio. es la Es un tema de percepción. desigualdad social que es el detonante de todo. O sea, la corrupción, la desigualdad de las personas, la desigualdad, pues, en las élites y la pobreza. No, es que hay infinidad de cosas, profe, que es el detonante de todo esto. O sea, más que juzgar a una persona con nombre, con 3 niños, no sé, en La Guajira que venda su voto, eso, o sea, no se pueden juzgar. Es cierto. Digamos, ver cómo se roban los alimentos de un niño que no tiene pues sino la forma de ir a estudiar y van y les dan disque burro, o sea, es que es una cosa que no tiene nombre. Partamos Exacto. desde ese punto. ¿Cómo no tenemos que revolucionar el país? Tenemos que revolucionarlo. Ya está bien, no podemos destruir las cosas, no, pero es que realmente ninguna revolución se ha hecho con amor. Ya eso sí hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces, No, digamos, la situación que está viviendo el país, los jóvenes, supuestamente estamos llamados a cambiar muchas cosas, pero es que igual hay muchos jóvenes con mucho talento que no tienen la oportunidad de ir a una universidad, de capacitarse, de cambiar esto. Entonces es muy complejo, profe. muy bien, muchas gracias. La participación de Julián, excelente. Quiero decirles algo, quiero contarles una historia y no que yo en esta historia me alargo un poquito, pero la voy a hacer lo más resumida posible. Por allá, para contarles a ustedes de un buen presidente que me llamó mucho la atención y que yo sé que todas las mujeres se sienten muy orgullosas de ese señor y que haya sido presidente y una cantidad de cosas. Resulta que por allá, muy cerquita, después de la Segunda Guerra Mundial, por allá en 1950, un tipo que, no les voy a decir partidos políticos para no herir susceptibilidades, pero yo sé que ustedes lo saben, resulta que un tipo estaba por allá, creo que era diputado, era representante de Colombia en Alemania, y le aprendió por allá unas cositas al señor Hitler y simplemente dijo, no, pues yo me voy a ir para Colombia, me hago nombrar presidente y como me cae mal el bando contrario, en ese tiempo no había sino conservadores y liberales, me cae mal el bando contrario, pues simplemente los comienzo a atacar y los asesino y perfecto, y tengo las Fuerzas Armadas y voy a tomar ese poder. Pues llegó, fácilmente se hizo al poder y simplemente comenzó a ejecutar la política que traía. Mediante las Fuerzas Armadas, una cantidad de cosas, comenzó esa violencia entre liberales y conservadores. Algunos de esos partidos tenían la desventaja porque no era del partido político del presidente. Bueno, afortunadamente este presidente se enfermó por allá como la mitad del mandato, afortunadamente como de algo cardíaco y simplemente fue para Europa, lo atendieron y le dijeron, no, pues usted no puede seguir de presidente porque se muere de una, afortunadamente, afortunadamente. Resulta que dijeron, bueno, entonces ¿a quién vamos a dejar de presidente? Entonces unos dijeron, no, pues fulano de tal, no, ese no, fulano de tal, no, ese tampoco. Ve, ¿por qué no nombramos a el general Rojas Pinilla?
ese es militar y ese ha estado por allá estudiando en una universidad extranjera y ya se ha aprendido como dos o tres palabritas en inglés. Ese es el que es preparado para ser presidente. Y allá dijeron, listo, ese es el presidente. Y subieron algunos con mucho miedo porque era un militar y iba a incentivar la violencia. Otros porque dijeron que no tenía la preparación política para ser presidente. Pues llévense la sorpresa, muchachos, que cuando este señor subió, yo digo que Colombia avanzó a unos pasos agigantados cuando subió el general Rojas Pinilla como presidente y no fue un, un presidente electo por el pueblo, sino que simplemente lo eligieron allá porque el otro no pudo seguir y no era del partido de él tampoco. Entonces, simplemente este señor se fue a pedir ayuda a Estados Unidos, de Estados Unidos consiguió ayuda para las escuelas, para mandarles unos quesos, unas galletas y una leche a las escuelas. Si ustedes les preguntan a sus papás o a sus abuelos, ellos les van a contar que en las escuelas les daban esos refrigerios muy buenos. Se construyeron muchas escuelas, una cantidad de cosas. Con el mandato de este señor Rojas Pinillas se fortaleció el ferrocarril, los terminales, los aeropuertos, las escuelas, colegios, universidades, y aparte de eso las mujeres lo quieren mucho porque las mujeres en esa época no podían votar. Las mujeres no tenían derecho a votar, únicamente los hombres. El señor dijo, no, las mujeres tienen derecho a votar igual que los hombres. Otra cosa, las mujeres no podían tener propiedad privada. Pues si un padre de familia moría y tenía dos hijos y dos hijas, los únicos que heredaban eran los hombres, las mujeres no podían heredar. Pues el Señor dijo, no, señor, las mujeres heredan lo mismo que heredan los hombres. Otra cosa, habían carreras que únicamente eran para hombres, como el derecho, la administración, la economía, eso era para hombres. Él dijo, no, las mujeres estudian exactamente lo mismo que los hombres. Entonces, chicos, y me quedaría hablándoles de un poco de cosas que el hombre le dio un cambio supremamente fuerte, me llamó mucho la atención. Después, como que ya dijeron los otros partidos y hasta el mismo partido de él, no, pues este man está haciendo muchas cosas buenas por el pueblo, pero no está robando casi, ni nos está dejando robar a nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Bajémoslo, digámosle que él no fue elegido por voto popular y que ya tiene que entregar el mandato. Entonces, simplemente algunos llaman en algunos libros que Rojas Pinilla era dictador. Para mí no era dictador porque simplemente eligieron súbase de presidente, él se subió. Y cuando eligieron bájese de presidente, él también se bajó sin poner ningún problema y se fue. Luego de ahí vino el descontrol que manejaba en el país un grupo de personas, no un presidente, sino un grupo de personas. Eso ayudó para la corrupción, ayudó para incentivar la violencia, la inequidad, la pobreza, una cantidad de cosas. Entonces, se siguió con el mismo flagelo que es del que ustedes me hablan. Pero por allá en los años 70, ustedes no habían nacido. Bueno, yo en el 70 tampoco había nacido, chicos. Resulta que hubo elecciones de presidente y la gente dijo, bueno, los conservadores vamos a votar por Misael Pastrana Borrero y los demás vamos a votar por el señor Rojas Pinilla. Nos acordamos que es muy bueno y contaba con el voto de las mujeres, porque gracias a él las mujeres ya podían votar, ya podían elegir. Pues salieron las votaciones ese día y resulta que a las 5 de la tarde iban las votaciones supremamente altas, muy por arriba, a favor del señor Rojas Pinilla. Y el señor Misael Pastrana unas votaciones inferiores, muy inferiores. Resulta que, cosa paradójica, se fue la luz en ese momento y cuando se iba la luz en ese momento pues no había radio, no había comunicación y pues no había ni Face, ni Instagram, ni Twitter, no, mentiras, no había nada de eso de que la gente pudiera comunicar, ni celulares, ni nada de eso. Y simplemente al otro día la noticia fue que la votación grande era para el señor Misael Pastrana Borrero y el que perdía las elecciones era el señor Rojas Pinilla. Entonces, simplemente el grupo que apoyaba al señor Rojas Pinilla era la ANAP, como decir un grupo ahorita, el Partido Verde o Centro Democrático o el Polo. En ese tiempo el que apoyaba a Rojas Pinilla era la ANAP, que era la Alianza Nacional Popular. Entonces, cuando esa gente dijo, nos robaron las elecciones, vamos a rebotarnos en el país, el señor muy pacíficamente dijo, no, pues esperemos ya qué vamos a hacer. Pues la mitad de Sanapo se quedaron calmados, la mitad no se quedaron calmados y ahí fue cuando fundaron el M-19.
Ya ustedes conocen el M-19, todo lo que pasó, que se levantaron en armas, que se robaron la espada de Bolívar, que se tomaron el Palacio de Justicia, que hicieron alianzas con Pablo Escobar, bueno, hicieron esta gente, y también por un descontento ahí como de corrupción que hubo en el país. Es más, por ahí tenemos todavía miembros del M-19 aspirando a cargos muy importantes en el país. Resulta de que eso creó un descontento a nivel nacional supremamente fuerte, supremamente delicado. Eh, este señor Misael Pastrana Borrero lo primero que hizo fue robársele 20.000 millones de pesos en el 1970 al Seguro Social. Y por eso es que la pensión de muchos de nosotros está embolatada, la pensión está como difícil y fue como el que enseñó el camino para que los demás que subieran también se apoderaran de los recursos ahí de la pensión de todos nosotros. Luego, en agradecimiento por falta de educación o por falta de información o por falta de amor propio, en agradecimiento al señor Misael Rojas Pinilla, no, perdón, Misael Pastrana Borrero, lo que se hizo fue elegir al señor hijo Andrés Pastrana como presidente. O sea que ahí con eso le agradecimos al Señor. Luego, pues este señor Rojas Pinilla murió un tiempo después, pero tuvo una hija también muy metida en la política y mantiene todavía muy metida en la política. Se llama María Eugenia Rojas, vive en Bogotá, todavía tiene una influencia muy grande. Y esta señora María Eugenia Rojas tuvo dos angelitos, y esos dos angelitos fueron el señor Samuel Moreno Rojas y el señor, se me escapa, el senador Iván Moreno Rojas, si no estoy mal. Entonces, Iván y Samuel, uno se robó medio Bogotá cuando fue alcalde de Bogotá y el otro se robó una gran parte de la infraestructura de Colombia cuando fue senador de la República. Entonces, miren, les hago una pequeña historia allí de un señor que yo digo que desempeñó una tarea bien interesante como presidente de la República, pero se fue desfigurando y son muchas fuerzas las que interfieren allí y siempre se llega como a lo mismo que ustedes me acaban de decir ahorita de, unos mandatos como supremamente deficientes. Yo sé que esa historia ya la conocían ustedes, pero simplemente les quería hacer un pequeño recorderis ahí de ello para que sepan que es muy importante esa parte de la historia y esa parte como de la vida económica del país. Muy bien, ustedes me cuentan si sí lo habían escuchado o no. Yo no, 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 No lo profe. habían Yo escuchado. estoy desde Pastrana, profe, Yo que sé me que sí, acuerdo de claro, Pastrana. claro que sí, es que ustedes están muy, muy jovencitos, pero resulta que claro que había por allá unos, unos señores que hicieron algo bastante desagradable en la política del país. Chicos, un segundo, yo voy a corroborar por aquí el listado de asistencia que todos estén y colocar los que de pronto me faltan. Un segundito. Son muchos los temas que tenemos que hablar. Ustedes me pueden traer temas también a la tutoría y los debatimos acá con mucha confianza. Simplemente, como les dije anteriormente, eh, nadie tiene la última palabra en la parte económica. Simplemente hay unos puntos de vista que hay que saberlos interpretar. Un segundo, porque yo creo que tengo una lista muy deficiente, entonces yo les voy a pedir el favor de algo. Esta lista, apenas tengo como 10 personas acá, me van a faltar algunos. Chicos, ¿dónde está José Luis Urbano? José Luis está por ahí, ahorita estaba José Luis, me parece. Sí, ya encontré el micrófono acá que se me perdió. Ah, muy bien, José Luis. Regálame el número de teléfono, por favor. 316 Sí, 237 sí, 6218. muy bien, muchas gracias. ¿Dónde está Claudia Elena Benavides? Y Bien, número. 310
529 4071. Muy bien. ¿Dónde está Jennifer Castrillón? Yo, profe. Muy bien. Número, Jennifer. 310, Sí, 447, sí. 8917. Muy bien. ¿Dónde está Kelly Joana? Ah, nuestra representante. Yo, profe. Muy bien. Número, 31, Kelly. Sí, 610, 4589. muy bien. Muchas gracias. Mm. Xiomara. Yo, profe, Muy bien. 317, Sí, 675, 24, 52. perfecto. Muchas gracias. Sebastián Beltrán. Presente, ¿no me escucha? Muy bien. Sebastián, número. 310, Sí, 474, sí. 437. Bien. No, 24. Ah, perdón. Perdón, a ver dónde me equivoqué por aquí. Es 310, 474. Sí, 24, 37. Me faltó un 2 por aquí. Muy bien. Angie Daniela. Yo, profe. Muy bien. Número. 313, Sí. 502, 81, 41. Bien. Cristina. Sí, señor. Muy bien. Número. 317, 430, 3402. Muy bien. ¿Dónde está John Alejandro? John Alejandro como que no está. Bueno. ¿Dónde está Viviana Serna? Profe, 315, Muy bien. 512, 5890. 58, 90. Perfecto. Me faltan como 6 por llamar. Chicos, ¿a quién no llamé? Profe, Julián Andrés Ceballos. Nombre. Muy bien, vamos. Uno por aquí. Correo. Mi nombre completo, profe, O ¿cómo bueno, dejemos, está? pero esperemos que yo creo que el correo lo tienen en registro y control. Dejemos el nombre nomás. Está bien. La carrera es contaduría, No, señor, gestión logística. gestión logística. Listo. Bien, el número de teléfono. 301, 227, 6754. Muy bien. ¿Quién más, chicos? Hernán Darío. Segundo. Diego Andrés Carmona. Alguien me dijo Hernán Darío primero, ¿cierto? Sí, señor. Hernán Darío, ¿qué? Pino Urrego. Pino. Sí, señor. Muy bien. Programa. Gestión logística. Muy bien. Teléfono. 301, Sí. 488, 0528. Muy bien. ¿Quién más?
Ivo Andrés Carmona. Carmona de Culver. Muy bien, dejémoslo allí. Programa, Logística. también bueno. Teléfono, 310 sí. 899 8892. Muy bien. ¿Quién más, chicos? Jorge Mario Restrepo. Programa, Gestión logística. listo. Teléfono, 310 466 8423. perfecto. ¿Alguien más, chicos? Valentín Betancourt. ¿Cómo? Valentín Betancourt. Bien. ¿Cómo escribes el Betancourt? ¿Así? Profe, termina en CUR. C, Betancourt, CUR. U, Eso, perfecto. así. Programa, Gestión logística. listo. Teléfono, Profe, 314 sí, 680 sí, 2389. muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. Juliana Castellanos. Ah, me falta Juliana. Programa, Contaduría Pública. muy bien. Profes Castellanos. Ah, perdón. Tranquilo. Número, 320 sí, 647 sí. 8580. Perfecto. ¿Me falta alguien más, chicos? Creo que allí ya están todos. Valentina Morales. ¿Me falta Valentina Morales? Ujú. Bueno, programa, Contaduría Pública. bien. Un segundo por acá. Número, 320 sí, 749 sí, 7658. muy bien. ¿Falta alguien más, chicos? Creo que no. Profe, Señora. no sé si de pronto los compañeros qué opinan si creamos un grupito de WhatsApp. Ah, bueno, ustedes son libres de hacerlo. Pues lo digo es porque de pronto a alguien se le olvida el link, tiene una emergencia y pues ahí más fácil nos comunicamos. Perfecto. ¿Y qué? Pues Bueno, yo escribiría mi número y que me escriban y pues yo creo el grupo y a medida que van escribiendo los voy como añadiendo. perfecto. Eso lo pueden hacer ahí como estrategia. Lo otro es que, chicos, el link para las tutorías siempre es el mismo. Yo no les voy a enviar un link nuevo cada 8 días, no.
siempre es el mismo, siempre entran a ese mismo link y siempre nos vamos a comunicar allí. O sea que no esperen la próxima semana un nuevo link, no, siempre vamos a utilizar el mismo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Perfecto. Chicos, este es como lo que tenía programado para hoy, decirles en qué consistía la materia, los temas, la evaluación, presentarme, conocerles algunos puntos de vista a ustedes. Yo los voy a dejar por hoy y la próxima semana los quiero muy juiciosos allí. Les dejé una tareita en plataforma. Recuerden que ahí en plataforma tienen el módulo también donde tienen todos los temas que vamos a trabajar. Entonces, por favor, me desarrollan la tareita, yo les subo el link esta semana, yo les doy plazo hasta el jueves de la próxima semana. O sea, para que no se acosen, tienen tiempo para trabajar ese taller. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, muchas gracias. Señor, muchas Sí, gracias. Profe, Señor. no, profe, de acuerdo, está todo bien. Ah, perfecto, chicos, les agradezco mucho la asistencia, la puntualidad, la participación y nos vemos la próxima semana. Un feliz fin de semana para todos. Profe, Que igual. tengan una Bueno, noche, hasta profe, luego. gracias, hasta luego, profe. Gracias, hasta luego, hasta mañana. Chao, chicos, muchas gracias.